Placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño en la próxima hora en el análisis de lo que es noticia en este minuto en América Latina y el mundo. Y es noticia Venezuela. El Ejecutivo venezolano rechaza la decisión de Washington de dar luz verde a la venta ilegal de la refinadora de petróleo Citgo, el principal activo de Venezuela en el exterior. Y es noticia México. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a partidos opositores mexicanos. López Obrador denunció esta maniobra como una injerencia en los asuntos internos de la nación centroamericana y del norte de la región. Y es noticia Rusia. Un ataque con drones contra el Kremlin es denunciado por autoridades rusas como un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin. Moscú señala a Ucrania como responsable, pero Kiev asegura no tener nada que ver con este asunto. El análisis de inmediato, ya comenzamos. Y es noticia Venezuela porque Estados Unidos formalizó el saqueo del principal activo de Venezuela en el exterior. Se trata de la empresa Citgo, perteneciente a la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, en suelo estadounidense. El robo del siglo representa para Venezuela la acción del gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Tras la orden de una corte del distrito de Delaware, la OFAC da luz verde a la venta de la empresa venezolana Citgo Petroleum Corporation, supuestamente para pagar 9,1 millardos en deudas acumuladas. Venezuela desconocerá cualquier decisión o pago a acreedores sin participación del Estado venezolano, afirmó Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país. Nosotros no vamos a reconocer ningún tipo de acto. Es nulo de toda nulidad. Y así también está contemplado en la ley antibloqueo en su artículo 6. No reconocemos jurisdicción extranjera, no reconocemos aplicación extraterritorial de leyes que no sean las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. No queda norma que no se viole con esta decisión, agregó la vicepresidenta, desde las leyes venezolanas hasta el derecho internacional. Nadie puede tener confianza ni estar tranquilo, ningún país puede estar tranquilo de tener un activo en suelo estadounidense si saben que de un día para otro van a montar una trama con una organización criminal para despojar esos activos que no le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, no le pertenece. Según Delcy Rodríguez, la trama para apropiarse ilegítimamente de la filial de Petróleos de Venezuela inició en 2017, pero se agudizó en 2019 con la estrategia del gobierno fantasma encabezado por el exdiputado Juan Guaidó. Y se inventaron toda esta historia de un tribunal, se inventaron la historia y se sirvieron de estos extremistas de la antipolítica venezolana que defraudaron al pueblo venezolano, se sirvieron de ellos para adelantar y avanzar el despojo, el robo de nuestros activos. Para el gobierno, estas acciones fracturan el proceso de diálogo en México y constituyen una burla a los países representados en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político Venezolano, convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se burlaron de la comunidad internacional, de América Latina y el Caribe, de países europeos. Se burlaron en sus caras de esos 20 países
17 países de América Latina, del Caribe, de Europa, pidieron el levantamiento del bloqueo contra Venezuela prácticamente de forma unánime. El valor de mercado de Citgo es superior a los 8.000 millones de dólares. Cuenta con más de 10.000 bombas de gasolinas en Estados Unidos y genera ganancias anuales de más de 1.000 millones de dólares, que desde hace 4 años dejó de recibir Venezuela. Nuestro corresponsal permanente en Caracas ha seguido este tema durante toda la jornada, por eso hacemos contacto con Leonel Retamal. Cuéntanos, Leonel, cuáles han sido las actualizaciones más importantes de este tema durante la jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo y a toda nuestra audiencia también. Hoy la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio declaraciones junto al canciller Iván Gil y también al ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea. Esta conferencia fue para dar cuenta de los avances y de la situación que está envuelta la empresa Citgo, filial de PDVSA precisamente, que tiene sus operaciones en Estados Unidos. Esta es una empresa de refinación petrolera y de distribución que tiene centenares de surtidores en suelo norteamericano y está evaluada en más de 8.000 millones de dólares. Ella señalaba que con la reciente promulgación del decreto número 42 de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Estadounidenses, sobre esta empresa, permitiría la venta y la expropiación, la apropiación de esta empresa ejecutada por entes venezolanos, exdiputados de la Asamblea electa del año 2015, pero con beneficio directo para Estados Unidos. Es decir, toda esta trama jurídico-legal que ella denuncia es para beneficio económico y político de Estados Unidos. Dice la vicepresidenta que esto va en contrasentido de lo que se acordó en la reciente conferencia de Bogotá por Venezuela, donde en el comunicado final se pide el levantamiento de las sanciones. Esto también lo dijo el presidente Maduro en la concentración del 1 de mayo, diciendo que esta era una bofetada a esa conferencia, y la presidenta hoy día agregaba datos y decía que prácticamente Estados Unidos se burló de los 20 países que estuvieron presentes ahí, y en específico de 17 de ellos que propusieron el levantamiento de sanciones de las medidas coercitivas contra Venezuela. El término legal, ella dice que esto es una trama que se viene desarrollando desde 2017, que alcanzó su pic el año 2019 con esta estrategia de Estados Unidos de gobierno paralelo, encabezada por el exdiputado Juan Guaidó, y que él comenzó a nombrar sin asidero legal, por supuesto, como lo han denunciado distintos juristas en Venezuela, a distintas autoridades, y una de ellas fue un procurador que tenía conflicto de intereses. Este procurador supuestamente defendería los intereses de Citgo, esta empresa venezolana, pero dice la vicepresidenta que solamente allanó el terreno para que hoy en día estén sobre esta empresa los acreedores y Estados Unidos pueda finalmente quedarse con ella. Entonces, denunciaba por una parte el entramado jurídico legal, en segundo lugar las consecuencias y los responsables políticos de la oposición que han ido tramando esto, y finalmente las consecuencias internacionales. Una, insulto, como decía ella, una burla a la conferencia de Bogotá, y también a nivel internacional sienta un mal precedente para aquellos países o entidades que tengan activos en suelo venezolano. Dijo finalmente que no aceptarán ninguna negociación ni ningún cumplimiento con los acreedores mientras el Estado venezolano no esté debidamente representado con sus autoridades legítimas en este litigio. Gracias, Leonel, por estas actualizaciones. Vamos entonces con el análisis y hacemos contacto aquí mismo en Venezuela con la ciudad de Maracaibo para conversar con el abogado y analista político Douglas Querales Cordero. Bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué implica realmente para Venezuela el hecho de que se entregue a 4 partidos opositores que conforman una asamblea que, según las autoridades, según la legalidad venezolana, no existe? ¿Qué implica que se entregue a este grupo de partidos el activo más importante de Venezuela en el exterior? Muy buenas noches, saludos a toda la audiencia de Telesur. Ciertamente esta
licencia 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, por su sigla la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, es el epílogo de una cadena sucesiva de actos de terrorismo que vulneran los derechos humanos de la población venezolana, que arrancó en el mes de marzo del 2015 con el decreto del expresidente Obama, que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a su seguridad. De allí en adelante casi ya llegamos al millar de sanciones que los Estados Unidos de Norteamérica han establecido a través de esas sanciones unilaterales, coercitivas, en la guerra multiforme que han desarrollado para crear toda una situación de crisis económica en nuestro país. La implicación más importante es que debemos rechazar en forma categórica, no únicamente Venezuela, sino la comunidad internacional, este acto de piratería que solo es comparable con la que se inició en el siglo XV con los piratas Walter Raleigh, John Hopkins, Francis Drake, entre otros de los más famosos. Es un acto de despojo, es un acto que vulnera completamente la legalidad del derecho internacional público y del derecho internacional privado, violando descaradamente el derecho al libre comercio, entre otros, además de la aplicación de normas solo establecidas por el carácter imperial de los Estados Unidos, por la violación del principio de territorialidad de las normas. Absolutamente ningún país puede aplicar extraterritorialmente normas contra otro país u otra empresa de otro país. Pero más aún, la situación de la autorización que la OFAC le confiere a la Asamblea Nacional del 2015, que tiene su base inicial el 9 de enero del presente año, cuando la OFAC autorizó y le dio el reconocimiento para la continuidad de la írrita Asamblea Nacional del 2015, ya preparando todo este entramado para finalmente este 1 de mayo dar el zarpazo contra los intereses de nuestro país. Pero además... Querales, las autoridades de Venezuela aseguran que a partir de esta maniobra de Estados Unidos a través de la OFAC, los activos venezolanos, en este caso el más importante, el más valioso en el exterior, puede ir a parar a manos de fondos buitres, de corporaciones petroleras internacionales. ¿Cómo sería posible un mecanismo como este en que el activo más importante de una nación vaya a parar a un fondo buitre? Bueno, lógico que toda la preparación, el diseño es para que estos representantes de la plataforma unitaria de la oposición venezolana apátrida con sede en los Estados Unidos puedan llevar a cabo las negociaciones para que por la vía del remate judicial puedan facilitar a particulares y empresas buitres que puedan participar en ese proceso. Y fíjate cómo es, una vez que esta gente de la plataforma unitaria lleve a cabo las negociaciones, una vez que establezca los acuerdos, vuelve a intervenir la OFAC, que es el que va
al final determinar a quién le va a vender y a quién no le va a vender esos activos. Pero además hay el hecho de que ya está pública y notoria la participación, entre otras, de la ConocoPhillips, una de las empresas de las que están merodeando con la intención, lógicamente, de participar en ese remate y apropiarse del más importante activo que la República Bolivariana de Venezuela tiene en territorio norteamericano y en cualquier parte del mundo. La postura oficial del gobierno venezolano, ya anunciada de inmediato tras darse a conocer esta entrega por parte de los FARC del activo de Citgo a esta extinta asamblea de 2015, es de no reconocer ningún trámite o decisión que derive de la puesta en marcha de esta licencia número 42. Pero ¿qué más pueden hacer las autoridades venezolanas, el pueblo venezolano, las instituciones de este país para proteger, para defender no solo este activo que está en peligro hoy, sino todo ese recurso que está congelado, que está sancionado hoy en diferentes partes del mundo? Lógicamente que, como lo ha anunciado nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, se ha activado todo el aparato jurídico, político del Estado venezolano. Asimismo lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en los actos del 1 de mayo, para impedir la materialización de este acto írrito, nulo, de nulidad absoluta, violadora de todas las leyes habidas y por haber, un acto por demás insólito que solo forma parte del afán imperial con el que actúan los Estados Unidos de Norteamérica. Lógico que habrá que recurrir a las instancias internacionales competentes en la materia para poder accionar de manera que se impida este intento de despojo que ya pues lleva un largo proceso con tanto el aparato judicial norteamericano como esta oficina de control de activos extranjeros, para ir consumando la pretensión de la apropiación de esta importante empresa del Estado venezolano. Aquí será la Procuraduría General de la República, su equipo de asesores a nivel jurídico, que interpondrán ante la comunidad internacional y los órganos económicos competentes para impedir esta acción fraudulenta, canalla, insólita, incalificable del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Querales, ya lo decía el presidente de la República, también la vicepresidenta, que esto representaba una burla a la conferencia de Bogotá que intentaba, convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de reactivar el diálogo en Venezuela con determinados sectores de la oposición. ¿En qué plano entonces queda este diálogo? ¿Qué perspectivas hay de que se vuelva a reactivar en medio de estas condiciones? En los estertores del imperialismo norteamericano, que todos sabemos está atravesando por una gravísima crisis internacional, como se dice popularmente, cuando el monstruo está herido es más peligroso. Pero ya en los procesos de negociación no es la primera vez que la intervención de los Estados Unidos hace que los acuerdos que se produzcan en las mesas de diálogo se rompan, y cuando no lo hacen en el mismo momento del desarrollo de las conversaciones, hacen actos como este, de manera que se burla la disposición de más de 20 países que formaron parte y participaron en la Conferencia Internacional de Bogotá a los fines de poder
contribuir de acuerdo al temario establecido, y uno de ellos, por unanimidad, fue justamente rechazar el bloqueo y los efectos que sobre Venezuela ya durante varios años ha venido causando a nuestra población. De tal manera que esta es la bandolera política internacional del gobierno norteamericano, y que apenas aparecen luces que puedan conllevar a verdaderamente un acuerdo, pues hacen actos de esta naturaleza para enviar el mensaje que ellos son los que dictan las directrices a las organizaciones políticas de la oposición venezolana, y que por parte de ellos no hay la más mínima intención de poder ceder al llamado de la comunidad internacional para el levantamiento de la sanciones. El más vivo ejemplo es Cuba. Cada vez que se hace la reunión anual de las Naciones Unidas, bueno, apenas 2 votos, Israel, un país, otro país, y los Estados Unidos impiden el levantamiento de las sanciones a Cuba, y pues con Venezuela nadie podrá creer que su actitud vaya a ser contraria a lo que reiteradamente han venido estableciendo en esa guerra multiforme desde el 2015, como ya anteriormente lo decíamos. De tal manera que estos más de 20 países que participaron en la conferencia de Bogotá deben fijar posición pública, comunicados oficiales, porque lógicamente este acto, esta decisión de la OFAC atenta contra el espíritu de los acuerdos allí establecidos y reinciden en vulnerar los derechos humanos y la legalidad internacional. Gracias, profesor, por su tiempo y por sus reflexiones para Telesur. Muchas gracias a ustedes. Momento entonces de hacer una pausa, pero en minutos regresamos, porque es noticia México, a pesar de que la enviada de Estados Unidos a ese país, Elizabeth Sergiu, le recomendó no enviar la carta a Joe Biden. El mandatario mexicano López Obrador denunció a su par estadounidense como intervencionismo el financiamiento a partidos opositores a su gobierno. El mundo sintoniza Telesur. Soy Madeleine García, desde Caracas, Venezuela. Porque Telesur siempre da más. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos,
solo por Telesur. Y es noticia a México, el presidente López Obrador envió una carta a Joe Biden sobre el financiamiento de Estados Unidos a organizaciones opositoras, una conducta que López Obrador considera ofensiva e injerencista. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le mandó una carta a su homólogo Joe Biden para solicitarle que detenga el financiamiento otorgado a organizaciones opositoras mediante la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional, la USAID. La USAID estaba otorgando dinero a grupos opositores abiertamente a nuestro gobierno, que se constituyó de manera legal y legítima, y que entregar dinero a estas organizaciones era un acto de injerencismo. Medios periodísticos y organizaciones no gubernamentales contrarias a la llamada Cuarta Transformación han recibido recursos de la USAID, como lo expuso el mandatario mexicano en la misiva. Es más, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado. La solicitud se da un día después de que el presidente mexicano manifestara su respeto por la soberanía de Estados Unidos, pese a la decisión de enviar a 1.500 elementos a la frontera común tras el próximo fin del llamado Título 42 el 11 de mayo. Es parte de sus facultades, es un gobierno independiente, soberano, ellos toman esas decisiones y nosotros las respetamos. Tras esa declaración, el presidente López Obrador se reunió con la enviada de Estados Unidos en temas migratorios, Elizabeth Sherwood Randall, con quien se acordó mantener el apoyo a las personas migrantes, como fue confirmado por el canciller Marcelo Ebrard. Se va a mantener el programa de visas, ellos le llaman Humanitarian Parole, en español sería visas o autorizaciones o permisos a la palabra por condiciones humanitarias. Lo han ampliado ahora a 100,000, cosa que jamás se había logrado. Eso es una cosa muy relevante que ha pasado desapercibida. La Cancillería informó que atiende el aumento del flujo migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos. Además, le pidió a los migrantes no dejarse engañar. El fin del Título 42 no significa la apertura de la frontera al país del norte. Nos vamos de inmediato a la Ciudad de México. Allí está nuestro corresponsal Daniel Rosas. Buenas noches, Daniel. Cuéntame cuál ha sido la reacción, el impacto de esta denuncia que hace el presidente Manuel López Obrador en la sociedad, en los ambientes de México.
Bueno, pues evidentemente las reacciones nos han hecho esperar. Buenas noches para todas y todas las personas que nos acompañan. Efectivamente, luego de que se da a conocer esta situación, que hay que decirlo, no es la primera vez que el presidente López Obrador la da o la hace pública. Sin embargo, en esta ocasión evidentemente escaló justamente el tema al darse a conocer esta carta que fue enviada hacia su homólogo Joe Biden. De entrada, el presidente López Obrador aclaró que originalmente la idea era sencillamente que esta carta fuera leída a través de un intérprete justamente a Elizabeth Sherwood Randall, quien es justamente la enviada de Estados Unidos en temas migratorios y con quien se reunió el día de ayer de manera privada el presidente López Obrador. Sin embargo, dijo él, después de esto lo pensó mejor y finalmente sí le envió la carta al presidente de Estados Unidos para tratar justamente de solicitar su intervención. Y es que, de acuerdo con el primer mandatario mexicano, no es que haya una relación difícil con Joe Biden, de quien pues, se ha referido en otras ocasiones como una buena persona, sino que es el Departamento del Estado el que aparentemente pues no obedece a Joe Biden, o quien sencillamente dice pues no hay esta coordinación y por la que se estarían enviando estos recursos, que además, como veíamos en la pieza, se han estado incrementando cada vez más, de acuerdo con este anuncio que se hizo, de tal forma que, bueno, pues ahí se ha hecho este anuncio. Ahora, las principales reacciones se han dado principalmente por los grupos de periodismo y organizaciones de la sociedad civil, quienes han pues tachado esta declaración del presidente López Obrador como unos ataques. Y es que aseguran que el hecho de que sea crítico hacia el gobierno del presidente López Obrador no necesariamente significa estar en contra y que pues no necesariamente significa estar a favor de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues por lo pronto ahí ha estado, de las versiones que se han dado, un motivo de esta carta que se dio a conocer, que hace pública hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y evidentemente es un tema que se espera que todavía pues, puede escalar más en las siguientes horas y posiblemente en los siguientes días, sobre todo porque pues ha sido uno que no ha soltado el primer mandatario mexicano. Estaremos pendientes, por supuesto, de estas reacciones y por lo pronto es el reporte que les puedo ofrecer. Las gracias, Daniel, por estas actualizaciones. Hasta luego, buenas noches para ustedes. Seguimos entonces en la Ciudad de México para conversar con el escritor y analista político Fabricio Mejía. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo leer esta situación, esta denuncia que hace hoy el presidente López Obrador, cuando no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que el presidente López Obrador se lamenta de no recibir respuesta de Estados Unidos, y cuando es conocido que esta es una práctica habitual de Estados Unidos de interferir en diferentes países a través de la USAID? Sí, bueno, la lectura que hacemos ahora en México, desde México, es precisamente esto, que se trata ya de una nota diplomática que da a conocer el presidente López Obrador al público en la mañanera, y que, digamos, ya no son las consultas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino ya constituye una demanda, digamos, de una explicación de por qué el Departamento de Estado, a través de la USAID, está entregando a una organización mexicana llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad una cantidad aproximadamente de $2.5 millones al año. Hay que recordar que esto no tiene nada que ver, digamos, con las funciones de las organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser desde ambientalistas hasta derechos de los inmigrantes, etcétera, sino que tiene que ver con esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que preside Claudio X González, que es un empresario mexicano de derecha, que es el autor, digamos, de la alianza opositora electoral en política. Es decir, no se trata, digamos, de las ONGs de derechos humanos, sino de esta organización que articula a la oposición en México, a la oposición política, a la oposición electoral en México, al PRI, al PAN, al PRD, y que, bueno, es tal cual, como lo dice López Obrador, pues un intervencionismo de los Estados Unidos, el estar financiando a una organización que tiene fines políticos, que no es, digamos, filantropía, que no es preocupación por los derechos humanos, sino que es la que reúne a la oposición electoral en México. ¿Y por qué está recibiendo
estas cantidades de dólares. Ahora, hay que ver de dónde viene este dinero. El presidente López Obrador en la conferencia de prensa de la mañana se refería a una organización que se llama ahora Evalúa, que es una organización vieja en México, que en algún momento se llamaba CIDAC, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo, una cosa así, que dirige Luis Rubio, pero digamos ha cambiado de nombre y ahora se llama Evalúa. Si uno mira lo que ha reportado en la propia organización que pertenece a Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González, si uno mira sus estados de cuenta, se puede percatar perfectamente de que no solamente la USAID del Departamento de Estado de Estados Unidos da el dinero, sino la NED, la Endorsement for Democracy, que es, digamos, para ponerlo simplemente, es el outsourcing de la CIA en Estados Unidos, y Atlas Network. Esos son los financiadores de esta organización Evalúa. Por lo tanto, también, digamos, están financiando desde el Departamento de Estado de Estados Unidos a una organización que se dedica ¿a qué? Evalúa se dedica a incidir en el aparato judicial mexicano. Tienen programas pagados por Atlas Network de reestructuración del aparato de justicia en México, de capacitación de jueces, etcétera. Y lo que podemos ver claramente durante estos 3 y cacho años del gobierno de López Obrador es que son los jueces y la Suprema Corte de Justicia los que han estado en contra de las principales reformas constitucionales de la Cuarta Transformación Mexicana. Por lo tanto, digamos... Fabricio, pero estas organizaciones que usted menciona es conocido, es investigado, es un hecho notorio comunicacional que en diferentes partes del mundo actúan, sobre todo en aquellos países donde Estados Unidos quiere subvertir el orden. Entonces llama la atención en la carta de López Obrador cuando dice: estoy seguro de que ustedes conocen este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención. Le dice López Obrador: esto es cortesía, es una ironía de López Obrador, o es inocencia de desconocer que la USAID precisamente utiliza estos presupuestos, la NED, como usted planteaba, precisamente para subvertir el orden allí donde hay maneras de organizar la sociedad, la política, que contradicen los dictados de Washington. Sí, bueno, no podemos acusar de muchas cosas al presidente López Obrador, menos de inocencia. Me parece, digamos, que esto es el segundo capítulo ya de algo que se ha venido desarrollando en la relación México-Estados Unidos, que tiene que ver con que la presidencia de los Estados Unidos finge demencia. Joe Biden finge ser un socio comercial de México y un aliado de México, mientras que su Departamento de Estado, que depende de él, hace acusaciones del tráfico de fentanilo, hace acusaciones de las caravanas migrantes en la frontera norte de México, la sur de Estados Unidos, y le da, digamos, este mismo Departamento de Estado le da manga ancha a las agencias de los Estados Unidos, la DEA, la CIA, el FBI, incluso el Pentágono hace 2 semanas, para decir cosas que no tienen ninguna prueba contra México y contra su gobierno. Por lo tanto, digamos, como hay que leer este párrafo que citabas de la carta de López Obrador, es precisamente no con inocencia, sino con esto que le gusta tanto al presidente López Obrador, que son estas jugadas del pitcher en el béisbol. Digamos, tiene una vuelta esa pelota, diciéndole a Biden: oye, es tu Departamento de Estado el que ha estado haciendo estas declaraciones y ha estado dando este dinero a la oposición en México. No es inocente, sino es un poco poner a Biden contra la pared para que responda o quite el financiamiento.
Fabricio, entonces, en su criterio, ¿a dónde estaría apostando este financiamiento de la USAID, de la ANET, de estas organizaciones? ¿Qué es lo que pretende? ¿En qué quieren incidir de la sociedad mexicana? Sí, bueno, la organización de Claudio X González ha inventado una, digamos, sociedad civil de fachada, que en realidad son militantes de partidos de la derecha que se dicen que no tienen partido. Y entonces ellos han estado actuando, digamos, para impedir, para obstaculizar leyes, medidas de cambio de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, bueno, pues tienen una amplia red que debe de ser financiada y que ahora pues se expone que se financia desde el Departamento de Estado de Estados Unidos en el aparato judicial, como decía yo, de México, en el aparato de justicia, en los llamados organismos autónomos como el Instituto Electoral, el Instituto de la Transparencia, el Instituto de la Competencia, que todos estos han estado sirviendo durante 3 décadas a los intereses norteamericanos, de las empresas norteamericanas en México y también de las canadienses. Hay que recordar, digamos, que se acaba de aprobar una nueva ley minera en México a instancias del Congreso, que tiene mayoría del partido del presidente, y que le pone obstáculos a los contratos de las mineras canadienses. Entonces también, digamos, de eso se trata este financiamiento desde el Departamento de Estado. ¿Y cómo interpretar estos financiamientos cuando a la par hay denuncias también de autoridades de México que el Departamento de Defensa de Estados Unidos espía, por ejemplo, al Departamento de Defensa Nacional de México y a la Marina de este país? Sí, exacto. Eso viene de hace un par de semanas, donde el propio New York Times saca una filtración del Pentágono de los Estados Unidos, donde se da, digamos, a conocer que están espiando a la Marina y a las Fuerzas Armadas mexicanas, porque ponen ahí que tienen pleitos por el control de los aeropuertos, de las aduanas, etcétera, y evidentemente esto se trata de un espionaje a los organismos de seguridad nacional de México. El presidente López Obrador lo denunció en una conferencia de prensa de la mañana y se protestó también frente a esto, diciendo, bueno, estábamos acostumbrados como país a que la DEA diga barbaridad y media en los medios norteamericanos corporativos como el New York Times o el Washington Post, pero ya que el Pentágono se meta en esta disputa nos parece el colmo del intervencionismo. Lo que están tratando de hacer finalmente es influir en la elección de 2024, donde todo apunta a que será otro periodo presidencial con mayoría en las cámaras del partido del presidente López Obrador. Realmente una relación compleja entre estos dos vecinos, pero ¿tiene México condiciones, posibilidades de blindarse frente a este tipo de prácticas injerencistas de su vecino? Sí, bueno, lo que ha utilizado México tradicionalmente, digamos, cuando, por ejemplo, te pongo el ejemplo de cuando Donald Trump, siendo presidente, amenaza a México con subir los aranceles de ciertas mercancías hacia Estados Unidos a cambio de que controlen la migración en la frontera. En la Carta de México fue bastante contundente, pues les dejamos de comprar maíz. Y ahí, digamos, se cae toda una rama de la economía norteamericana. En realidad tienes, aunque es un país mucho más débil en muchos sentidos, económico, por supuesto militarmente, a Estados Unidos, por ser socios comerciales, el gobierno de México tiene ciertas cartas que puede jugar, entre ellas también la carta de los migrantes, ¿no? Es decir, México ha estado aceptando la situación del tercer país de refugio, pero podría no hacerlo y entonces generar también una crisis allá. Y el tercer punto, perdón. Sí, le escucho. El tercer punto. El tercer punto de la tercera carta, digamos, que tiene México en Estados Unidos, esto que ya ha adelantado López Obrador, que es señalar a ciertos gobernadores como el de Arizona y el de Texas, por ejemplo,
y decirle a los votantes norteamericanos que son de origen mexicano, son 30, 40 millones de mexicanos, decirles no voten por esas reelecciones de estos gobernadores que le hacen daño al país de origen. Entonces también ha jugado una carta política en Estados Unidos a partir de la gran cantidad de mexico-norteamericanos que viven allá. Gracias, profesor, por ayudarnos a comprender y a profundizar en este tema. No, muchísimas gracias a ustedes, a Telesur. Las gracias reiteradas a Fabricio. Es momento de hacer una pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia Rusia. El Kremlin acusa a Ucrania de intentar asesinar a Vladimir Putin, pero Kiev lo niega a pesar de su llamado a una contraofensiva contra Rusia. Nos conecta la transformación. Nos mueve nuestro compromiso que crece cada año. Carabineros acosó a nuestra periodista Paola Dragni y su camarada. Es latinoamericano. Creamos espacio para la integración de los pueblos del sur. Porque Telesur siempre da más. Es noticia Rusia, ataque con drones no causó daños ni heridos en el histórico edificio de la presidencia rusa en el Kremlin. Según Moscú, los drones fueron desactivados por sus servicios especiales con radares electrónicos. La noche del 2 al 3 de mayo se registró un ataque con drones contra el Kremlin. El gobierno ruso calificó el ataque frustrado como un atentado terrorista planeado e intento de magnicidio contra el presidente de la Federación de Rusia por parte de Ucrania en vísperas del Día de la Victoria, el 9 de mayo, donde se tendrá previsto la presencia de invitados extranjeros. De acuerdo a un comunicado de la Cancillería de Rusia, fueron 2 vehículos aéreos no tripulados. Resaltaron la oportuna actuación de los militares y servicios especiales que mediante sistemas de guerra electrónica inutilizaron los dispositivos. Asimismo, informaron que el presidente de Rusia no resultó herido, pues se encontraba trabajando a las afueras de Moscú y no hubo daños materiales después de la caída de los drones. Ciudadanos de Moscú expresaron sus puntos de vista sobre el ataque con drones contra el Kremlin, entre preocupación y alivio por la ausencia de víctimas. Todos estarán preocupados. No es normal. Esto es terrorismo abierto. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha negado la implicación de Kiev en el intento de ataque con drones contra el Kremlin. No atacamos a Putin y a Moscú. Nosotros luchamos en nuestro territorio donde defendemos nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para eso. Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Alemania son los países que más han gastado en equipamiento militar a Ucrania. Solo el Pentágono de Estados Unidos ha exportado cerca de 21.300 millones de dólares en armamento a Kiev. Ante esto, autoridades de Moscú decidieron prohibir a partir de este 3 de mayo los vuelos de los drones en la ciudad, excepto los permitidos por las instituciones federales.
Y para profundizar sobre este tema, hacemos contacto ahora con Pablo Jofre Leal, periodista y analista internacional, docente, escritor, autor de varios libros. Bienvenido a Telesur, gracias por acompañarnos una vez más. Veíamos hoy, amanecíamos con esta noticia. Desde Ucrania se ha estado hablando durante los últimos días de una supuesta contraofensiva hacia fuerzas rusas. Ya se han hecho algunos ataques con drones, pero ¿es suficiente esto para señalar a Ucrania como responsable de estos ataques? ¿Qué evidencia ha presentado Rusia de que sería Ucrania la principal involucrada en este ataque al Kremlin? Bueno, yo me atrevería a más que decir Ucrania, ¿no? Detrás de Ucrania están otras fuerzas, que son las que financian, las que apoyan militarmente, económicamente, y las que están generando hace muchos años a la fecha una política de máxima presión contra Rusia. Ucrania es simplemente el instrumento, es el títere, hay otros que manejan los hilos. Ucrania sirve como una especie de herramienta destinada a generar el mayor grado de desestabilización y agresiones contra Rusia. Claro está que a la hora de las pruebas resulta difícil decir si fue Estados Unidos, si fue Francia, si fue Gran Bretaña, si fueron el conjunto de los servicios de inteligencia de estos países los que generaron este ataque con drones, y lo que hay que señalar ahí es entonces con quién se tiene el conflicto directo, es decir, Ucrania, quien ha señalado hace varias semanas que está preparando una contraofensiva, que ya ha atacado blancos rusos, los ha atacado en Crimea, los ha atacado en ciudades rusas fuera de la zona del Donbass. Por tanto, es lógico pensar que el principal responsable es precisamente el país que está en conflicto directo con la Federación Rusa. Pero yo no descarto que detrás de Ucrania están precisamente aquellas fuerzas que quieren generar una reacción rusa lo suficientemente fuerte como para generar una intensificación del apoyo militar y de los ataques contra Moscú. Jofre, pero esos países que están implicados directamente en este conflicto, que son los que en alguna medida lo sustentan y lo promueven, dicen que esta podría ser también una falsa bandera de Rusia con el mismo objetivo de intensificar y de escalar el conflicto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí siempre va a haber una disputa en narrativas, ¿no? Pero la realidad indica que detrás de Ucrania hay otras fuerzas que son las que le mencionaba. No, esta no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre la OTAN y Rusia. Y la OTAN tiene los suficientes recursos como para realizar acciones que puedan dañar a la Federación Rusa o que puedan generar una reacción de ella, que sea, por ejemplo, un ataque contra Kiev, un ataque contra objetivos que generen un desgarramiento de ropaje de la política internacional y genere un dramatismo tal que digan que hay que generar una coalición mayor para atacar a Rusia. Recordemos que el gasoducto Nord Stream no es un atentado de falsa bandera, fue hecho por fuerzas occidentales. Los ataques contra territorio ruso ha sido con armamento precisamente europeo en forma principal, y por tanto creo que hay que encauzarse en esa línea narrativa, en esa línea investigativa, más que estar señalando que esto puede ser un atentado falsa bandera por parte de Rusia. Rusia es el más interesado en no llevar el conflicto a sus ciudades, es el más interesado en no llevar su conflicto a su capital, pero también está dispuesta a generar una respuesta lo suficientemente potente para que este tipo de acciones no se vuelvan a repetir. La propia Rusia decía entonces que se reservaba el derecho de actuar en el momento oportuno. ¿En qué medida un hecho como este podría, si invertimos el análisis y lo vemos desde otra perspectiva, sería un elemento para provocar esa respuesta de Rusia, para provocar una escalada de este conflicto en momentos previos al 9 de mayo, que es precisamente la fecha en que Rusia celebra la victoria sobre el fascismo y que en estos momentos, al propio tiempo,
Ucrania está llamando una gran ofensiva a propósito de esta fecha. Aquí hay una serie de elementos que usted bien menciona, ¿no? El 9 de mayo es la fecha de la capitulación de las fuerzas nacionalsocialistas que fueron derrotadas, principalmente por, claro, una coalición internacional, ¿no? Pero donde los 26 millones de muertos los puso la ex Unión Soviética. Por tanto, genera el 9 de mayo una situación de recuerdo histórico, de hondo patriotismo en Rusia, que indudablemente en un plano de ejecutar acciones, y pensando en los 9 de mayo, en pocos días más, con invitados internacionales, con presencia de militares, con presencia de las máximas autoridades rusas, es un peligro cierto. Aquí no hay cuento posible. Y en ese plano, entonces, creo que las declaraciones de Moscú van encaminadas a advertir, van encaminadas como suele hacerse en este tipo de situaciones, ¿no? Que se reserva el derecho a generar una acción de proporción similar a aquello que se está ejecutando contra la sede del gobierno. No se está ejecutando contra una dacha, no se está ejecutando contra una autopista, se está generando sobre el Kremlin. ¿Se imagina usted el vuelo de drones que ejecuten una acción contra la Casa Blanca o que ejecuten una acción contra Downing Street en Londres? Es decir, generaría una reacción inmediata de esos países contra el país al cual acusen de ese ataque. Moscú es lo suficientemente sabio y racional como para medir el tipo de acciones que va a realizar, como las que ha realizado después de los ataques al puente que une la península de Crimea con Kerch, ¿no? El puente sobre el mar de Azov. Ha esperado su tiempo, ha esperado con racionalidad, pero ha ejecutado las acciones correctas como para decir no vamos a aguantar ni aceptar este tipo de acciones provocativas. Esta es una acción provocativa y como tal Rusia analizará en el marco de lo que es su política y estrategia militar lo que debe hacer en correspondencia. Ciertamente, a propósito de este tema, algunos medios corporativos aprovechaban precisamente ese análisis simbólico que representa un ataque contra el centro del poder político en Rusia y lo comparaban, decían que lo que no habían podido los franceses en su momento ni los alemanes en la Segunda Guerra Mundial se había logrado en esta oportunidad, que era atacar allí el propio centro político de Rusia, pero un incidente con estas características, con esta carga simbólica, ¿qué impacto o qué se pretendería también de cara a las iniciativas de paz que están en marcha hoy en el mundo para detener la guerra en Ucrania? Me refiero a la acción del Papa, que de manera silenciosa, de manera secreta está tratando de llevar iniciativas, la iniciativa de China, el propósito desde América Latina de Lula da Silva de impulsar una iniciativa de paz donde se promueva la paz y no la guerra. Occidente no quiere la paz, ¿no? Yo creo que Occidente no quiere un armisticio, no quiere llegar a negociación. Aquí, precisamente, el papel que está cumpliendo el Vaticano, lo que cumple Brasil a través de Lula da Silva, y el papel relevante que está cumpliendo la República Popular China, que ya ha tenido efectos positivos, por ejemplo, en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudí. Es un elemento que marca la política internacional, donde ha tenido acercamientos también con el gobierno de Zelensky y con el gobierno ruso, que es relevante. Eso no lo ha logrado Washington, ni Londres, ni París, ni Berlín. Lo ha logrado China a través de su papel protagónico en el concierto internacional. Si se llega a un acuerdo en ese plano, indudablemente va a marcar una diferencia fundamental en el balance del poder internacional, que ya está marcando una dirección muy distinta a aquellas mediaciones donde no podía faltar Estados Unidos, donde estaba presente Alemania, Gran Bretaña, Francia. No, ahora los papeles de mediación van por otra dirección y eso le molesta a los poderes hegemónicos occidentales. No estar presente en la mesa de negociación, decidiendo sobre el futuro de los países, le molesta y significa, es una molestia desde el punto de vista geopolítico, ¿no? No es un simple enojo, es yo quiero estar presente donde se están resolviendo las situaciones internacionales. Si es Asia Occidental, Irán y Arabia Saudí, quiero estar ahí, pero no está. Si es Ucrania y Rusia, quiero estar ahí y no está. Fíjese usted que toda la situación relacionada con la agresión a Siria,
los temas de Azerbaiyán-Armenia, las situaciones referidas a Arabia Saudí y Yemen. No está participando Estados Unidos y menos los países europeos que son simplemente vasallos, son siervos de la política exterior norteamericana. Está participando Rusia, China, Irán, Turquía, países que piensan en lo multilateral y no en el concepto unipolar que Estados Unidos maneja. Así que en ese plano cualquier acción destinada a tratar de frustrar los esfuerzos de Chile y de otros países para el logro de negociaciones o mediaciones por la paz van a ser dinamizadas, catalizadas precisamente por Estados Unidos, que no quiere un armisticio, no quiere la paz, porque si hay una economía en el mundo que está ganando a raudales, que se está llenando los bolsillos con el gas y el petróleo a alto precio en Europa, con la venta de armas a los países involucrados en este conflicto, es Estados Unidos precisamente. Estados Unidos y su economía se catalizan en función de las guerras, del disenso, de los conflictos, de la agresión, no de la paz. Y eso es una muestra histórica en los años que usted quiera, en el continente que quiera y las agresiones que usted quiera. Así que en ese plano creo que está este intento de asesinato de alguna autoridad rusa que estuviese en el Kremlin, de generar un efecto simbólico absolutamente importante, va encaminado precisamente a frustrar los intentos de llegar a un acuerdo de paz en este conflicto que enfrenta a la OTAN contra Rusia y donde Ucrania cumple un papel de testaferro. Gracias, profesor, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Muchas gracias a usted, un gran abrazo. Y hasta aquí el análisis de los principales titulares de la jornada. Mañana un nuevo encuentro para profundizar en lo que es noticia en América Latina y el mundo. Muchas gracias.